Oigan, pues muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Yo estoy muy contenta de compartir escena y micrófono con Boris. Ya somos dos. Es un gran amigo y admiro mucho su trayectoria como coleccionista. Entonces, pues igual creo que hemos planteado una dinámica muy libre, muy casual, con la intención un poco de abordar temas que nos interesan y que nos competen como, pues como figuras dentro del contexto artístico local. Y pues nos interesa justo socializar la figura del coleccionista y la figura del artista. Entonces, pues no sé, Boris, ¿cómo ves? ¿Qué piensas? ¿Cómo estás hoy? Yo muy contento y muy honrado de estar acá, que me hayan invitado. Siempre he admirado, bueno, nos conocemos no hace tanto, pero admiro muchísimo el trabajo de Cosa, su disciplina, su constancia y a mí me gustaría preguntarte, creo que es importante, tú hiciste tu carrera en Guanajuato. Sí, Tú tienes no solo una práctica de arte, sino de docencia. así es. Y a mí me interesa mucho entender cómo estás viendo tú hoy en día el ecosistema en el país en cuanto a la práctica de arte, a la generación tuya y la que viene abajo. ¿Cómo piensas que tu práctica de docencia y tu práctica de arte ha incidido en las nuevas generaciones que están viendo la posibilidad de incursionar y de crear arte? Claro, cabe mencionar que yo tengo radicando y trabajando en la ciudad alrededor de 4 años. En ese sentido, siempre hay una intención, un interés por seguir volteando al lugar en donde me formé, al lugar en donde crecí, a igual un poco preguntar al grupo con el que conviví mucho tiempo cómo es que está ocurriendo el contexto artístico allá también, ¿no? En ese sentido, es interesante pensarme como parte de un ecosistema foráneo y como parte del ecosistema local aquí en Ciudad de México. Entonces, realmente soy producto de dos geografías y en ese sentido creo que es interesante de repente permear con ecos de actividades que actualmente estoy haciendo aquí en la Ciudad de México a una escena pues que se quedó allá en Guanajuato. Y es muy emocionante ver cómo ese ecosistema, independientemente de que sigue siendo un ecosistema en donde falta trabajarlo, está aspirando a ser un ecosistema con todos los engranajes que la Ciudad de México ya cuenta, por ejemplo, con figuras de curador, con figuras de coleccionistas, con figuras de artistas independientes o de artistas que están construyendo lugares independientes. A mí se me hace muy interesante cómo puedo yo llegar de regreso a Guanajuato y compartir mis aprendizajes e incluso compartir mis convivencias con nuevas figuras que he encontrado acá en la ciudad. Entonces, para mí sigue siendo muy importante regresar y compartir y también traer lo que está ocurriendo allá a la Ciudad de México. ¿Y qué inquietudes ves? ¿Qué te llama la atención de las inquietudes cuando conversas con tus colegas allá o acá? Creo que lo más interesante de salir del centro y del foco en donde están aconteciendo todos estos eventos, lo más interesante es descubrir que hay una frescura fuera de los límites del centro, ¿no? Entonces, es interesante cuando el centro y otras escenas frescas y genuinas e intuitivas e incluso muy arriesgadas se confrontan. Entonces es muy interesante siempre establecer vínculos entre figuras locales y figuras que están pues a lo mejor a la deriva, ¿no? Y se sienten contentas a la deriva, pero es interesante construir esos puentes que figuras de artistas y figuras de coleccionistas pueden como concretar un poco más, ¿no? Afianzar esos vínculos. Porque tu práctica radica mucho en la especulación Claro. y bueno, como profesora, eres curiosa por naturaleza, como artista no se diga. Sí. ¿Cómo entiendes tú esa especulación hoy en día? ¿Cómo te gustaría que tanto los
colegas como el público entendiera esa especulación que quieres tú reflejar? ¿Qué buscarías con esa especulación? Creo que la palabra especular es una palabra bien interesante. Y amplia. Amplia, es una palabra amplia. Entonces, yo pienso que como practicantes dentro de una escena, de repente nos quitamos los lentes, ¿no? O sea, yo ahorita me puedo poner los lentes de cosa artista y me los quito y me puedo poner los lentes de cosa gestora o puedo mezclar como me pongo unos clips on y soy cosa artista / gestora / docente. Y en ese sentido creo que podría decir que la especulación desde mi práctica artística es una, la especulación como docente es otra y a lo mejor como ente que disfruta la práctica de otros artistas se complementa de esas otras especulaciones. Entonces, pienso mucho, por ejemplo, en el agente político. ¿Como activismo o distinto? Creo, ¿O como ciudadano? Creo que más como una hacedora desde la práctica del arte. Es decir, como desde una política encarnada y no necesariamente haciendo argumentos políticos explícitos, sino más bien generando vínculos, ¿no? Gestionando, como la gestión también es una actividad política, la vinculación es una actividad política. Entonces, especular en torno a cómo dos figuras podrían llegar a convivir y a proponer dentro de una realidad se me hace ya una práctica política sin necesariamente estar de un bando o de otro, sino de… Es que a mí me llama la atención porque una querida amiga artista también hace muchos años, Paloma Torres, me dijo, sí, Boris, es que los artistas somos desclasados. Claro. Y yo creo que el ser desclasado es un superpoder que tiene el artista, que puede moverse por donde se le dé la gana, claro, sin tener que explicarse. Totalmente. Y verse natural. Y tú sientes que tienes ese superpoder de moverte en todo el espectro social, como tú quieres. Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que pues, soy un anfibio incógnito, ¿no? Creo que sobre todo en la práctica y en el hacer artístico es bien rico darse la oportunidad de cambiar de piel. Creo que somos de las figuras que pertenecemos a un contexto y a un gremio que solo nosotros podemos hacer eso. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Es que sí es un superpoder. Es un superpoder, realmente. O sea, realmente se me hace muy interesante que podemos mutar y cambiar de piel y no tenemos que darle demasiada explicación. Ni llama la atención, ni te lo van a cuestionar. Claro, claro. Entre más llames la atención, menos figuras. Pero bueno, sí, en ese sentido creo que tenemos la suerte de pertenecer a un gremio y de estar en un contexto en donde podemos ampliar las posibilidades de nuestro hacer y mutar, ¿no? Bueno, pasando un poco a la figura del coleccionista también, porque por alguna razón estamos un artista y un coleccionista. A mí me gustaría compartirles un poco, pues, cómo yo conocí a Boris. En grandes términos, a mí se me hacía muy interesante esta figura del coleccionista. Yo no sé, aquí las personas que nos acompañan, la suerte que hayan tenido de acercarse a esta figura. Para mí, cuando yo vivía lejos de la Ciudad de México, para mí era un poco… pues una especulación. Yo especulaba mucho esa figura porque prácticamente no tenía cercana a la figura del coleccionista. Teorizaba mucho en torno a eso, ¿no? Lees la historia del arte, ves las figuras que han legitimado la historia y un poco te construyes una idea de quiénes son estas personas enfermizas. Incurables. Pero necesarias y muy interesantes, ¿no? ¿Quiénes son estas personas que se dedican a preservar pensamiento y conocimiento encapsulados en objetos o en gestos? Y
La verdad es que cuando yo conocí a Boris, me daba mucha curiosidad saber qué guardaba este contenedor de saberes, ¿no? Y quizá la primera impresión que me dio de él como persona es que, pues sí, tenía obsesiones. Tengo. Quizá muy oscuras, quizá no, ¿no? Me da mucha curiosidad igual, porque como bien lo decía, creo que tenemos una relación muy joven, con mucho potencial, pero igual siento mucha curiosidad de qué guarda esta persona, ¿no? Y al mismo tiempo creo que es un coleccionista que tiene una gran trayectoria, es un coleccionista dedicado y un coleccionista muy cuidadoso pues con lo que preserva, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría un poco que Boris nos platicara cómo es que él se identifica o cómo es que él se describe o cómo es que él se percibe frente a un contexto pues donde hay más coleccionistas y donde una escena está pues conformada, ¿no? A mí me gustaría que él nos platicara un poco eso. Ay. Pues bueno, aquí doña Aide Rovirosa no me va a dejar mentir, así que porque me conoce desde los pininos. No, yo la verdad es que sí tengo como todo coleccionista, y te das cuenta rápido de ello, tienes un componente obsesivo que se puede entender como algo enfermizo, y lo es, pero tiene una función de acicatearte, de llevarte a construir algo, a entender algo, a profundizar en algo. Para mí, la colección yo soy una gente por naturaleza muy curiosa, me gusta además mucho la ciencia, además del arte, y para mí el arte siempre ha sido una forma de poder estudiar. A mí siempre me ha llamado la atención la mente. No hay nada, como dice, no hay nada más poderoso que una idea. Y el arte es una práctica que te permite exponer esas ideas ante los demás, materializarlas. No hay nada más bello que una idea, ni nada más potente que ello. Para mí siempre ha sido una función de estudio. Con respecto a otros coleccionistas, los admiro. Hay gente que a mí me inspira muchísimo. No lo hago realmente en función a otros coleccionistas, lo hago por una inquietud propia. Siempre he buscado que sea auténtico. Si hoy me preguntas de qué se trata tu colección, ni te podría contestar, y utilizar el término ecléctico, que pues ya es un poquito manoseado, pues sería el único que se aproxima. Pero realmente he tratado de tener una disciplina, de ser muy honesto con la obra que se incorpora a la colección. Yo empecé muy joven, empecé a los 17, pero realmente empecé con otras cosas. Empecé coleccionando antigüedades, que es algo que me llama mucho la atención, y después empecé comprándole obra a mis amigos artistas. Y de ahí me seguí, tuve la fortuna de conocer a mucha gente que me ayudó, que entre ellos, tengo que decirlo, el Patronato de Arte Contemporáneo, Aide, que está acá, Magda Carranza, Osvaldo Sánchez, la misma Paloma Torres, que fueron gente que de forma muy generosa abrió su corazón, abrió su casa. Hace un ratito estaban presentando un libro sobre una colección muy famosa en México, en el Tamayo, y curiosamente a mí me llamó la atención por lo menos que los curadores decían que agradecían mucho que la colección se hubiese abierto, que no era común que el coleccionista abriera su colección y la mostrara. Para mí, la verdad es que siempre ha sido una obligación que la obra se vea. Si la obra no se ve, da igual que tengas la obra maestra, nadie la vio, ¿qué haces? Claro, y con relación a eso que estás comentando, también se me hace interesante retomar reflexiones sobre cómo el corte generacional ha permitido que quizá, o no sé cómo lo ves tú, que quizá la figura del coleccionista se haga más presente
a partir de socializar su colección o a partir de convivir con una generación nueva de artistas. Creo que lo platicamos en algún momento, ¿no? Platicamos en algún momento que en tus inicios tu interés por coleccionar era muy distinto a los actuales. Pues mira, más que nada llegó un momento en que me di cuenta que realmente ya lo que yo veía como las jóvenes promesas en la pobrezas, las jóvenes promesas en la colección, pues ya no eran tan jóvenes. También somos pobres, ¿no? Somos jóvenes pobrezos. Ni tan pobre. No, me di cuenta que el concepto que yo tenía de la generación más joven en la colección, pues ya había madurado. Y me cuestioné si yo era capaz de entender el nuevo lenguaje de la generación actual. Y fue una curiosidad mía, porque honestamente te tienes que, por orden en la colección, preguntar si sigues coleccionando la obra, no, la práctica, los artistas que tú has tenido hasta ahora, o pasas a la nueva generación. En la honestidad de que si pasas a la nueva generación, tienes que ser muy franco en cuanto a si te habla, si te dice, si la logras entender, si vas a cumplir a cabalidad tu obligación, que es promover ese trabajo. Entonces me lo cuestioné y para gran sorpresa mía, y fue un agrado, conocer a, pues tú sabes, Enrique López Llamas, que me presentó contigo, y tanta gente de tu generación que vi pisando tan fuerte, o sea, realmente con una muy bonita solidez. Fue algo muy fresco, fue realmente una bocanada de aire fresco. No he dejado de coleccionar lo otro y de hecho parte de lo que también me ha pasado es que me he ido a lo moderno. Y esto fue algo curioso que me contó un día Andrés Blaisten, me dijo, vas a ver que con el tiempo vas a migrar más hacia lo moderno. Y ha pasado, pero no tan así, me sigue entusiasmando muchísimo, muchísimo la práctica actual de arte contemporáneo. La veo inteligente y eso es lo que a mí me merece más respeto. Creo que he logrado entender el lenguaje. Por lo menos me llama, me llena y es algo que me sigue apasionando. Claro. Pues quizá a lo mejor preguntar qué podrías a lo mejor aportar con relación a la escena local, qué te gustaría que ocurriera, qué te gustaría invitar, ¿no? O sea, como qué invitación podrías hacer a los colegas coleccionistas o a los colegas artistas. Me da un poco la curiosidad de saber qué piensas sobre la escena local. Yo creo que en general como sociedad, y es una opinión muy personal, nosotros hemos tenido una figura maravillosa que viene desde la colonia, que es la tertulia. Y la tertulia en México, que de nuevo es algo que tomó mucha fuerza, sobre todo en el siglo XIX, a fines del principios del siglo XX, creo que la hemos perdido. Creo que hemos perdido la capacidad de discutir informalmente las cosas, sin egos. Tenemos que recuperar la capacidad de poder conversar las cosas y que pase lo que pase, la discusión empieza y se termina cuando te sientas y te levantas de la mesa. Y no se puede tomar personal, es discusión con la idea de llegar a la verdad y de vencer el error, que es lo que provoca una discusión y el consejo. ¿Qué me gustaría ver? Mucho más discusión en México. Me gustaría ver más cuestionamiento, me gustaría ver mucha más discusión entre todos los sectores de la sociedad, no solo coleccionistas, no solo artistas. Para mí, la práctica de arte, el arte mismo, es una plataforma en la que convergen distintos sectores de la sociedad, porque es una plataforma de creatividad y todos en la vida, siempre lo he creído, necesitamos esa creatividad para la solución de problemas, para el avance, para la evolución como civilización. El arte es esa plataforma que te permite que confluyan distintos actores de distintos sectores de la sociedad en un área común a discutir las cosas. En el fondo me gustaría ver mucho más eso, mucho más discusión, porque al final del día, Cosa, y tú lo sabes,
el artista se adelanta a su tiempo, el buen artista se adelanta a su tiempo, el buen artista está con la obra, con la práctica de arte, reflejando el quehacer diario de la sociedad. Sí. Y es esa guía del artista y del arte que nos debería permitir al resto de la sociedad que no nos agarren con los dedos en la puerta. Claro, claro. Que nos anticipemos a lo que viene, por lo que ya está, y que podamos discutirlo a tiempo. Sí, y me hace pensar mucho, eso que estás diciendo, me hace pensar mucho en la nostalgia que todavía tengo con relación al contexto en el que me formé como artista. Pienso mucho que el tiempo allá era un aliado para desdoblarnos como figuras interesadas no solamente en el hacer, sino en el hacer que construye una identidad, ¿no? También en ese sentido a mí me gustaría insistir con colegas dentro del contexto en el que me desarrollo. Me gustaría insistir que el tiempo no necesariamente cuesta, ¿no? Porque cuando el tiempo cuesta, como que tratamos de cuidarlo mucho más y solamente hablar lo necesario y lo funcional y no entrar en particularidades, que creo que cuando entramos en esas profundidades es cuando más carnita rascamos y más podemos aportar a intereses y a convicciones genuinas y comunes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso mucho en lo que dices, pienso mucho en el interés personal que traigo yo cargando desde mi formación fuera del centro y en las ganas que tengo de implementarlo también a este nuevo lugar en donde habito, ¿no? Y entender que siempre va a haber egos y siempre va a haber querencias y vanidades, y está bien, pero tenemos que ser capaces de conversar las cosas, de sentarnos y levantarnos de la mesa como amigos, al margen de ideologías de lo que cada quien pueda pensar y respetar lo que cada quien pueda pensar. Y creo que en ese sentido la práctica de arte te lo permite. Claro. A mí me preocupa mucho que hoy en día lo maravillosas que son las redes sociales, toda la comunicación, cómo ha cambiado. Yo empecé como editor de revistas, hoy en día el negocio es completamente distinto, pero me preocupa esta idea de poder cancelar a alguien por algo que no nos parece, de poder censurar a alguien, que para mí la cancelación pues es un eufemismo de censura. Entiendo. Y eso a mí me preocuparía, eso es peligroso. Entiendo. Sí, en ese sentido creo que, sobre todo ahora, creo que hemos tenido oportunidad de repensar actitudes que quizá pusimos como contención para gestos que no nos ayudaban socialmente hablando, y creo que ahora hemos tenido mucho más tiempo para pensar, muchas más herramientas y soluciones o posibles soluciones para confrontar problemáticas, y no necesariamente es a través de evadirlas o cancelarlas. Entiendo eso que dices. Quizá como para medio poner en desestabilización a Boris, como que, o sea, ya le había dicho igual que me interesaba preguntarle esto, pero más desde la figura de la especulación que yo construí del coleccionista, ¿no? Y hablábamos de que yo no tenía tan clara esa figura hasta que pues conocí a Boris y a algunas otras figuras, ¿no? Pero en ese sentido, como que la figura del coleccionista para artistas emergentes siempre ha sido una figura de traición, de odio y de amor y odio, ¿no? Apache. Sí, un amor apache. Pero porque siento que cuando somos artistas jóvenes, vemos a esta figura de legitimación y a esta figura que puede ayudarnos a construir nuestra carrera o puede ayudarnos a empujar proyectos, etcétera. En ese sentido, como que yo le decía a Boris que le quería hacer una pregunta juguetona, ¿no? Como en el sentido de… Dale, en el sentido de… ¿Qué le dirías a un artista joven enojado al que fuiste a visitar a su estudio? ¿Enojado quién, él o yo? Enojado él.
fuiste a visitar su estudio, viste toda su obra. Ajá. Quizá ese artista o esa artista estaba emocionada porque tú quizá ibas con intenciones de adquirir algo de su trabajo, pero no ocurrió. Y hubo decepción, y hubo tristeza. ¿Qué le dices a ese artista joven, pobre? A ver, siempre he tratado de ser cuidadoso y bueno, como todos estamos hechos de luz, de sombra, ¿qué le diría a ese artista? Tú tienes primero, y le diría no solamente si un coleccionista va al estudio y vio y se siguió de largo, no compró, te dijo déjame pensarlo. Te lo diría también, que es todavía más fuerte, y he tenido que aconsejar sobre ello cuando va un curador al estudio. Ajá. Y el artista tiene la expectativa de que lo va a incluir en una muestra y no pasa. Ajá. Sobre todo cuando el artista considera que pertenece a esa muestra. Entonces tienes que, es una enorme decepción, duele, como nos duele a todos, o sea, el rechazo a todo nos duele, pero tienes que tener claro cuál es tu práctica. ¿Qué le diría? Nunca pongas en manos de nadie, que se lo digo a cualquiera, a mis amigos más jóvenes, tú no puedes poner en manos de otra persona tu carrera. Tu carrera es tuya, no puede estar en manos ni del coleccionista, ni del curador, ni de tu mamá, ni de tu hermano, ni del galerista, ni de nada. Tu carrera es tuya. Entonces, en el momento en que tú a un coleccionista, a un curador, al galerista, a quien sea, le das el poder de que te afecte porque le guste o no, no hablemos de gusto, hablemos de que le hable o no le hable tu práctica, es algo que estás dejando entrar a ti que te va a hacer daño y que te va a acabar corroyendo. Entonces no puedes permitir, no puedes darle entrada a eso. Que te moleste en el momento, que todos somos delicados de piel, que de nuevo no nos gusta el rechazo, pasa. Pero ya tienes que meditar y tienes que tener claro por qué estás y no es, digo, vives de tu oficio, pero no lo haces por hacerte millonario ni nada, lo haces por tener un oficio digno y por tener una actividad laboral que es la que te gusta y por llenarte la vida. Tienes que tener claro por qué lo estás haciendo y por qué tu práctica es la que es y no es otra cosa. Y lo que sería tristísimo es que ese artista buscase el aplauso, dejando de ser honesto con su práctica, buscando darle gusto a un mercado, a un curador, a qué sé yo quién, para vender o para ser aceptado, porque entonces traicionas tu práctica y lo que tú crees. Eso sería para mí lo más peligroso. ¿Cuánta gente no conocemos artistas, sino que fueron late bloomers, como dicen los americanos, o que les vino el reconocimiento ya muy avanzada la vida, ¿no? Claro. Pasa. Oye, es que porque al de al lado le va como mago y a mí no. Claro. La vida es así. Sí. Pero tienes que tener o desarrollar por lo menos la madurez de entender que tu práctica es tuya, que tienes que tener claro cuál es tu oficio, por qué haces lo que haces, en qué crees. Y bueno, pues al final del día uno no es monedita de oro, va un coleccionista, también hay que entender otra cosa, el coleccionista está haciendo la tarea. O sea, yo puedo ir a tu estudio, ¿por qué te pido un estudio visit? Porque quiero ir a ver, hay un interés. Que a santo de qué voy a ir yo a tu estudio si no me interesa la obra. Y en ese sentido, como que me gustaría hacer hincapié, porque siento que cuando socializamos la figura del coleccionista no necesariamente tenemos tan claro cuál es esa tarea, ¿sabes? Pero es que pasa ahí cosa que, y lo decía una galerista muy famosa, decía, hay mucha gente coleccionando por las razones equivocadas. Sí. Entonces, hay gente que le gusta jugar a ser coleccionista, que le gusta estar en el medio, que se vale. Claro. Te gusta la fiesta, te gusta, vamos a ver al artista, te sientes creativo, te sientes, bueno, no sé qué te sientes. Pero realmente el coleccionista auténtico o quien está interesado, porque tampoco no todo el mundo puede ni deben ser coleccionista, pero eso es distinto de que a ti te interese como un profesionista
estar rodeado de arte en tu casa no quiere decir que vas a ser un coleccionista, Claro. pero como gente educada tienes que tener arte en tu casa, que te hable, ¿no? Y eso está bien, y no necesariamente eres un coleccionista, no hay esa obsesión, pero es importante que entender que si hay alguien que seriamente te está pidiendo una visita, que le abras las puertas, es porque ya hay un interés, ¿sí? El interés puede ser válido o no, tú lo decidirás, ¿no? Claro. Dónde quieres que también esa obra esté. Pero sí lo que hay que entender es que en un momento dado esa persona está haciendo la tarea y a lo mejor en ese momento no lo entendió, a lo mejor lo tiene que procesar. Lo mismo le pasa a una galería en una feria. Las galerías ponen el booth en la feria, la gente va, no necesariamente venden ahí, venden 3 meses después, les llama el coleccionista y les dice, oye, ¿tienes todavía esta pieza? Me quedé pensando en ella. Tienes que darle tiempo a los demás a que asimilen tu práctica, tu idea o la pieza en particular. Eso es importante. Y desde luego, al margen de ello, no debes jamás poner tu pasión y tu práctica y tu corazón en lo que pueda pensar alguien más. Sí, me trae muchos recuerdos lo que dice Boris, porque pues yo lo vi muchas veces entrar al estudio, ¿no? Y yo lo veía pasar y se iba y yo, Boris, mira lo que estoy haciendo, ¿no? Y bueno, siempre Boris fue muy atento, siempre me daba sus puntos de vista y a mí me generaba un interés enorme su pensamiento, porque es muy distinto que hables con un colega artista a que hables con una figura que tiene una experiencia infinita de ver cosas, no solo en el país, sino en el mundo, de diferentes épocas. Y entonces, Boris, mira lo que estoy haciendo. Y Boris, muy bien. Y se iba. Pero y sí estaba poniendo atención. Y eso, fíjate, es otra cosa que yo admiro mucho de ti. Lo que yo siempre vi en ti, fue una paciencia, una perseverancia, una disciplina, una continuidad. Y eso es lo que un buen coleccionista también busca. Tú buscas que la obra no sea una ocurrencia. Claro. Tú buscas que la obra sea parte de un discurso que tiene el artista, que haga sentido, distinto que el artista puede experimentar y pasar a otra época, digamos, de su práctica o experimentar con otras cosas, pero tiene que haber al final del día una coherencia en el pensamiento. Sí. Y yo eso lo he admirado siempre en ti, yo parecía que no estaba, que me seguía de largo, pero no, sí estaba poniendo atención y fue de lo que más he admirado de ti, tu paciencia y tu disciplina y tu serenidad. Por lo menos es lo que yo percibí. Y yo por dentro, no. No, pues nada, solo eso. La verdad es que yo le agradezco infinitamente a Boris que nos comparta su realidad y sus verdades. O sea, hay muchas más cosas de qué platicar para no extendernos. Sí, tenemos tiempo. Todavía hay tiempo. Hay tiempo. Va. A ver. Ya nos están censurando. Ya nos están corriendo. No, pero algo que, a ver, yo sí te quiero preguntar, algo que es interesante. Y tal vez, Aide, tú nos puedas ayudar después. Pero en todas las generaciones hay una confluencia, un parecido, hay paralelos. Y veo que hay mucha importancia, no sé si hay más importancia hoy en día, pero en el uso de materiales. Sí. Entonces, que si fulanito usa silicón, que si el otro usa no sé qué, la producción es importante hoy en día. Sí. ¿Cómo concibes tú tu producción, el uso de los materiales? ¿Qué implica para ti el acceso que tienes a los materiales para permitirte ejecutar la práctica? Porque hay, por ejemplo, me llama la atención que en los 70s, bueno, se decía mucho que en los 70s, por ejemplo, en Estados Unidos, como estaba tan lo conceptual, no les enseñaban tanto a dibujar o a pintar. Sí. No sé si era cierto o no, pero que pues ni eran tan buenos dibujantes ni tan buenos pintores, porque lo que estaba importando era el concepto, ¿no? La idea de la obra. ¿Cómo concibes, qué importancia tiene para ti
el uso y el acceso y el tipo de material hoy en día en tu práctica, para reflejar lo que quieres decir. Sí, creo que, bueno, voy a hablar de manera muy personal porque creo que cada artista puede responder de manera muy diferente esa pregunta, ¿no? Pero personalmente y sobre todo en el momento en el que me encuentro ahorita y en el que se encuentra mi práctica, tiene mucho que ver con mi condición dentro de una ciudad que dista mucho del contexto y el entorno en el que yo viví y en el que crecí. Entonces, la razón por la cual actualmente estoy buscando sintéticos o materiales que aluden a lo sintético, o materiales que aluden a la representación de una naturaleza que no es la verdadera, que es la naturaleza representada, es porque actualmente mi contexto no es el contexto que yo añoro, ¿no? Entonces lo sintético es para construir mi propia realidad, es para construir una realidad pues no accesible. No tengo el árbol y el pelo y la piedra y la garra de un animal que quizá en algún momento sí tuve acceso a, ¿no? Entonces ahora la razón por la cual yo estoy ocupando mis materiales y estoy haciendo un diccionario de esos materiales que conforman hoy mi obra tiene mucho que ver con la condición en la que actualmente me encuentro en esta ciudad. Pero fuera de eso, pues también pienso mucho en la preservación y pienso mucho en la durabilidad del material, pero no por una cuestión necesariamente ajena, sino un interés personal de que esa realidad se preserve para mí y para con quien quiero compartirla. En tu imaginario. Exacto, sí. Bueno, don Adrián, para que no nos regañe usted, ya termino. Ya nos Preguntas vamos. y respuestas. Ay, sí, aprovechen a Boris, pregúntenle algo bien chido. A mí no. Sí, Aide. No, bueno, antes de preguntar, agradecerles a los dos por esta plática, verdaderamente Gracias, Aide. buenísima. Ya sabes, yo te admiro como persona, desde luego, pero también eres un gran coleccionista, tienes una gran colección, pero además con obras bien importantes. ¿Cuándo la vas a presentar en una, no sé, en un museo, en algún lugar? ¿Cuándo la vas a compartir con todo el mundo? Es importante, No, creo. bueno, trato de compartir. Lo que pasa es que a lo mejor mi idea es un poquito más romántica de que hay que trabajar con la institución. Bueno, en un museo, perfecto. No, sí. No. Yo creo que la obra uno nada más la custodia en camino al museo. Sí. Si uno cree que la obra vale la pena, muy rápido te das cuenta que tú eres un custodio, que la obra en lo que representa idealmente debería de ir a un museo, pero bueno, idealmente no es que el museo lo que representa el museo, que es el público. O sea, idealmente una obra que refleja una idea que vale la pena tiene que ser vista por mucha gente. Si uno no hace eso, y es tu obligación, y hay obras que yo he tenido que a veces me he cuestionado que si no soy capaz de exponerlas, no las debería de tener en la colección. Y a lo mejor lo que me ha pasado es que, de nuevo, de manera romántica he pensado que uno tiene que trabajar con el museo y que la obra tiene que ir a la institución y verse ahí, pero la institución no siempre tiene la capacidad o el interés, y es válido, de presentar la obra. Entonces he buscado otros lugares, estoy desarrollando otras ideas para poderla presentar de manera permanente o temporal, y sí, estoy en ello. Una idea a lo mejor fue un catálogo, pero me estoy inclinando más hacia, y el catálogo es importante porque también es importante que el académico entienda qué hay en la colección para poderlo solicitar, ¿no? Pero lo que busco hoy en día es más poderla presentar, entonces estoy desarrollando esquemas de poder presentar la obra, más, es eso. Qué gusto me da, no sabía, pero buenísimo. Oigan, Boris y Cosa, muchísimas gracias por esta charla. Qué bonitos días, de verdad, desde ayer con la conversación con Aide y Marek, han sido muy fructíferas y además abren muchísimo los imaginarios. Y yo quería apostar que justo esto que está sucediendo ahora, como esta escucha mutua, es algo que también puede suceder justo como
lo mencionaba Adrián en el diseño del proyecto, de este programa, que la escucha mutua y una relación más allá de lo transaccional también es posible y conocerse mutuamente. Así es que, bueno, nos lo han dejado muy claro y muchísimas gracias por eso. Totalmente, gracias, Lorena. Estoy recordando como esta idea que tenía Boris sobre la tertulia en el arte. Me parece que hacen un match increíble ustedes dos porque conozco a Cosa muy de cerca, entonces sé que le gusta hablar y también las veces que Boris ha estado presente, sé que estas conversaciones van para largo, pero quisiera retomar un poquito la pregunta que hizo Cosa sobre ¿qué le aconsejas al artista cuando se enoja? O sea, o un artista que se llega a molestar cuando va al coleccionista y algo no fluye. Pero quisiera invertirla, o sea, ¿por qué un coleccionista podría llegar a molestarse o incomodarse? No necesariamente como en un gesto como incómodo y grave, pero simplemente como, ¿qué podría ser algo que a un coleccionista que ya brindó su tiempo, que ya está brindando como un espacio para coleccionista, curador o agente artístico, que ya brindó su tiempo? ¿Qué podría ser eso que lo molesta por parte del artista? Bueno, en primer lugar, si el artista te recibe, uno tiene que ser muy respetuoso que estás entrando a casa de alguien. Entonces, uno como visitante tiene que tener claro, y es problema de uno, pero tiene que tener claro, que no necesariamente el artista te quiere mostrar toda la obra. Entonces el famoso caso de que si un cuadro está volteado contra la pared, no lo tomes, por algo está volteado contra la pared. A lo mejor el artista en ese momento no está preparado para mostrar ese trabajo y no necesariamente tiene que responder a otro lado, sino que uno tiene que ser respetuoso, como cuando te invitan a una casa, pues tú no te paseas por toda la casa, ¿no? Te quedas en la sala, en el comedor, en las áreas públicas, no te vas a meter a la parte privada de la casa de los que te inviten. Lo mismo es en el estudio. Uno tiene que ser muy respetuoso de lo que el artista te quiere mostrar, y en eso no te puedes enojar. Si el artista te dice, oye, ¿qué hay ahí? Te dice, mira, todavía no está listo, tienes que respetar. Y si te enojas, el problema es de uno. Por otro lado, ¿qué te puede molestar? Y me ha pasado. Un día fui a ver a un dúo de artistas, un colectivo de artistas con su galerista, y me sentí muy incómodo porque estas personas seguían trabajando sin hacerte mucho caso, con la idea de, pues mira, te recibo porque viniste, pero estoy ocupado. Y no creo que lo hayan hecho con esa intención, pero esa fue la intención que reflejaron. Y lo que me sentí yo como no, me sentí yo como, en lo personal me sentí como novato, pero me molestó mucho que trataran así a la galerista, porque ella me estaba llevando a mí, fuimos juntos, y esta pareja de artistas muy conocidos, pues daba la impresión de que les estabas quitando el tiempo. Entonces, bueno, venme a decir, yo te diré si me interesa, o sea, no dejaron de trabajar, no les interesó sentarse a conversar contigo. Y yo entiendo que podemos haber gente tímida, que hay gente que no es buena para la charla, que te estás metiendo en casa de alguien que no necesariamente se siente cómodo. Mi consejo es, si vas a recibir en tu casa, no puedes maltratar a la gente, mejor no recibas, mejor no hagas estudio visits, mejor no invites a la casa, porque lo que no puedes hacer es invitar a alguien para hacerlo sentirse incómodo, de que te está quitando el tiempo, te está estorbando. Eso te diría que es lo que me ha pasado en alguna ocasión. Y de nuevo, es válido, pero mejor no recibir. Por otro lado, donde no te puedes enojar es si el artista no está preparado para mostrarte todo lo que hay en el estudio, es su prerrogativa, ese es su derecho, te está recibiendo para mostrarte lo que piensa que puede exhibir en este momento, porque además el taller es una zona muy íntima.
es la zona donde está concibiendo la idea y de nuevo, esa idea puede no estar lista y uno no se puede molestar porque no te dejan verla. Por otro lado, he tenido la gracia de tener la amistad de varios artistas que me han invitado al estudio a ver cuando las cosas no están preparadas. Y ahí uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que vas a opinar, tanto en artistas jóvenes como en artistas maduros, porque están bajando la guardia, están mostrando tu intimidad, están mostrando su intimidad y tú tienes que ser muy respetuoso de ello y pensarte mucho lo que vas a decir, porque están en el proceso creativo y lo están compartiendo en ese momento contigo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Me gustaría hacer una pregunta, como siento yo que clave, para compartir. ¿Cuáles son las 3 características de un coleccionista responsable que tú pudieras de alguna manera asentar desde tu propia práctica? Pues ser muy honesto contigo por la razón que estás coleccionando, que coleccionas, porque es muy fácil que colecciones con los oídos, con lo que te dicen. Y yo cada vez que alguien me ha dicho, oye, no, es que fíjate en esto, fíjate en lo otro, invariablemente la riego. Entonces te diría que la primera es ser honesto, pero hacerle caso a tu instinto. Y ese instinto se desarrolla viendo. Y si alguien quiere ser coleccionista, tienes que mirar mucho. El ojo sí se va entrenando, contrariamente a lo que diría una de nuestras críticas de arte. El arte sí lo tienes que aprender, sí es un lenguaje que no se explica solo, que sí lo tienes que estudiar, como todo lenguaje. De hecho, fue nuestro primer lenguaje antes del idioma. Y seguir tu instinto. Creo que eso es muy importante y entrenar el ojo. El instinto mejora con el entrenamiento del ojo. Ser honesto con el artista. ¿Sí? Se piensa que el coleccionismo es una mera compraventa, pero de nuevo hay un elemento importante de custodia. Entonces, si el artista, la galería, quieren que la obra esté contigo, así como el artista y la galería tienen una obligación, tú como coleccionista tienes otra. Y sí tienes la obligación de prestar la obra, sí tienes la obligación de custodiar la obra, de cuidarla. Me ha pasado que hay obra que con toda la pena del mundo no he prestado porque considero que el museo no tiene las condiciones para exhibir la obra y en honestidad no la voy a poner en riesgo. Pasa, aunque sea el mejor museo del mundo, me ha pasado, hay accidentes, pero tienes que cuidar esa obra y cuidarla físicamente y cuidarla en su significado, en que cumpla su cometido, que es que esa idea que presenta la obra sea vista por el mayor número de gentes. Y ser compartido, no sé si 3, 4 hay más características, pero tener una honestidad en la continuidad de la colección y compartirlo, ¿no? Compartir y sí, tienes una parte como coleccionista en el ecosistema que implica que tienes que entender quién eres ahí y cuál es tu función y por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Hay muchas formas de coleccionar. Hay mucha gente que encuentra glamuroso coleccionar, hay mucha gente y es glamuroso y hay gente que lo que le gusta es la fiesta. El verdadero coleccionista es hasta huraño, si es obsesivo, uno tiene que entender su obsesividad y encauzarla. O sea, los coleccionistas por naturaleza somos obsesivos y tienes que entender hacia dónde vas a encauzar esa obsesividad porque no es fácil y es una pelea de todos los días. Lo otro que te diría y que sí es importante es que si vas a construir una colección seria, y normalmente el coleccionista tiene un trabajo, tiene otras actividades laborales, y es algo que a mí me pasó, tienes que consensuar el hecho de que si vas a construir o quieres construir una colección seria, le vas a tener que dedicar un tiempo que le vas a quitar a otras cosas. Idealmente que no sea tu familia, pero sí va a ser el trabajo. Y tienes que sentirte cómodo con eso. Eso te diría. Si no le dedicas el tiempo correcto, difícilmente vas a construir algo que valga la pena, como en cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias a Cosa y a Boris por acompañarnos hoy para la segunda sesión de Vocal. Gracias. En Feria Material Volumen 11, los esperamos.